Porque, a ver, hasta acá vimos, ¿sí? Estamos haciendo un repaso de los distintos conceptos de gases ideales. En el ejercicio 24 vimos cómo, digamos, diferentes gases en las mismas condiciones de volumen, número de moles y temperaturas tenían distintas presiones, mostrando que se alejaban del comportamiento ideal más o menos debido a sus valores de A y de B, ¿sí? Que bueno, ya un poco en la clase pasada estuvimos viendo que el valor de B estaba relacionado al volumen y que lo pudimos relacionar a valores de B de átomos de gases nobles, ¿sí? Y el valor de A lo vamos a poder analizar después de que veamos fuerzas intermoleculares, todavía no lo podemos analizar, ¿sí? Pero bueno, eso estuvimos viendo, ese fue el resumen del ejercicio 24, ¿sí? En el ejercicio 26 hicimos un cálculo para un determinado número de moles de hidrógeno, donde vimos que hay una diferencia también entre la presión calculada ideal y con la presión calculada por Van der Waals. Que bueno, que justamente esa diferencia que vimos se debe a que, bueno, a que un gas en la realidad se difiere un poco del comportamiento ideal. Y ahora les quiero mostrar lo que ocurre en el ejercicio 27, ¿sí? Donde nos dice, utiliza la ecuación de gas ideal y la ecuación de Van der Waals para calcular la presión ejercida para 150 gramos de amoníaco contenidos en un recipiente de 600 litros a 1000 grados Celsius. ¿En cuánto difieren ambos resultados? ¿Por qué? Bien, este va a ser un caso diferente a los anteriores. Fíjense que me dicen que considere 150 gramos de amoníaco. Si alguien puede, me calcula el número de moles mientras yo sigo explicando. Estos moles o gramos de amoníaco están en un volumen de 600 litros. Para que tengan una idea, una cámara séptica, que es donde van todos nuestros residuos para una casa común, tiene 500 litros y es enorme. O un tanque de agua común tiene 500, 800 litros. ¿Sí? O sea, estamos hablando de dimensiones de un tanque de agua, o sea, muy grande. ¿Sí? Bien. Y a una temperatura de 1000 grados Celsius, ¿sí? O 1273 grados Kelvin. Una temperatura súper alta, ¿sí? El horno de nuestra casa llega a 250 grados Celsius, o sea, imagínense, es una temperatura bastante alta. ¿Alguien pudo calcular el número de moles? A ver, bien, sí, sí, sí. Está bien, ¿sí? Entonces tenemos 8 moles, a ver, o fíjense, tenemos aproximadamente 9 moles o una masa pequeñita de amoníaco para poner en un volumen enorme a una temperatura enorme, ¿sí? Ahí ya les estoy dando pistas de hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando yo calculo la presión con la ley de los gases ideales, obtuve una presión, que espero que sea correcta, de 1,534 atmósferas. Y cuando yo calculé la presión utilizando la expresión de Van der Waals, que la escribí así, obtuve 1,533 atmósferas. O sea, ¿qué me pueden decir ustedes? Si yo veo en cuánto difieren voy a calcular el porcentaje en cuánto difieren estos dos números, ¿sí? Y me da que difieren en un 0,065%, ¿sí? O sea, mucho menor al 1%, ¿sí?
O sea, fíjense que tienen una diferencia en su número recién a partir del tercer dígito decimal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en este caso? Que en realidad no se desvía casi nada del comportamiento ideal, ¿sí? Y entonces, ¿quién me puede decir por qué en este caso, que vemos que realmente la variación está en el tercer dígito decimal, este gas amoníaco se comporta como ideal? De vuelta, no digo que es ideal, digo que se comporta casi idealmente. ¿Alguien tiene alguna pista o alguna idea de por qué puede ser esto? ¿Se les ocurre algo? Lo estuvimos viendo también y subí un videíto. Estuvimos discutiendo esto cuando estuvimos viendo un poco de factor de compresibilidad. ¿No era porque a altas temperaturas un gas se comporta como ideal? Bien, es correcto lo que vos decís, pero faltó agregar una cosita más. Es correcto. A altas temperaturas y bajas presiones, ¿sí? Fíjense que vamos a poner un gas en un volumen enorme, ¿sí? O sea que no van a tener oportunidad de que se manifiesten las fuerzas de repulsión, ¿sí? Estamos poniendo una masa muy pequeña, o bueno, 9 moles, está bien, no es bajo el número de moles, pero en un volumen muy grande, ¿sí? Y la presión es casi cercana a la de la atmósfera, ¿sí? Entonces es por las dos cosas que vos decís, pero sí, está bien, a altas temperaturas los gases tienden a comportarse idealmente. Que se acuerdan que el otro día vimos un gráfico, lo voy a rehacer a ese gráfico. Ahí hemos visto un gráfico de factor de compresibilidad en función de presión a distintas temperaturas. Y ahí hemos visto que cuando el factor de compresibilidad era 1, el gas se comportaba como ideal porque el volumen real era igual al volumen ideal, ¿sí? Y habíamos visto que, ponele a, no sé, ya no me acuerdo, ¿no? A 200 grados teníamos este comportamiento del factor de compresibilidad, después que había uno que se reiba, ay no, esperen, otro que se acercaba, bueno, voy a dibujar el otro directamente. Había uno que a 1000 grados Celsius, ¿sí? Había un rango de presiones, ¿sí? Y a esa temperatura, donde Z era más o menos 1. Entonces decíamos que en ese rango el gas se comportaba de vuelta, se comportaba idealmente, ¿estamos? Entonces,